¿Por qué se recalca en la historiografía oficial la presunta memoria de los romanos medievales con respecto a su historia antigua? ¿Qué constantes renacimientos de la antigüedad se observan en la historia medieval de Roma? ¿En qué época fue realmente compuesto el famoso Almagesto de Ptolomeo? Veámoslo, comenzamos. Hola alumnos de Scaliger y Petavius, ¿preparados para desaprender y reaprender? Este vídeo es la continuación del anterior, en el que expuse en forma de tabla comparativa los paralelismos entre a. el Segundo Imperio Romano, usando la terminología del proyecto científico Nueva Cronología, supuestamente de los siglos I a.C. al 3 después de Cristo, y b. el Sacro Imperio Romano Germánico, supuestamente de los siglos X-XIII después de Cristo. Cómputo scaligeriano, evidentemente. Si todavía no sabéis a qué me refiero con cómputo scaligeriano, aquí tenéis el vídeo en el que introduzco brevemente el tema. Aparte de la correspondencia descrita en el vídeo anterior, el Segundo Imperio Romano y el Sacro Imperio Romano tienen en sus inicios tres grandes gobernantes. Es con ellos con quienes empiezan los dos imperios comparados. En el Segundo Imperio Romano se trata de Lucio Sila, Pompeyo Magno y Julio César. Mientras que en el Sacro Imperio Romano se trata de Otón I el Grande, Otón II el Rojo y Otón III. En el vídeo anterior nos quedamos en el punto 14, por tanto, vamos con el 15. 15a. El famoso emperador Octaviano Augusto, supuestamente del siglo I a.C., principios del siglo I después de Cristo, hijo adoptivo de Julio César. Es necesario señalar que han llegado hasta nosotros muchas monedas de oro antiguas de Octaviano Augusto. Por ejemplo, en el catálogo numismático de Peter Ruber Franke e Ilse Paar, la descripción de esas monedas ocupa varias páginas. Ahora veremos que este antiguo Octaviano figura de manera bastante clara en la historia scaligeriana supuestamente del siglo X. 15b. El Octaviano medieval del siglo X. Inmediatamente antes de Otón I se sitúa Octaviano, hijo de Alberico. Os recuerdo que el Alberico medieval es un doble del antiguo Valerio, es decir, de Julio César. ¿What? Si no entendéis estas identificaciones, os recomiendo ver mis anteriores vídeos, cuyos enlaces encontraréis en la descripción. El historiador alemán del siglo XIX Ferdinand Gregorovius, en su obra titulada Historia de la ciudad de Roma en la Edad Media, escribe: a la muerte de Alberico, su hijo Octaviano fue reconocido, de manera indiscutible, gobernante y senador de todos los romanos. Octaviano heredó el poder secular. No han llegado hasta nosotros monedas romanas de tiempos de Octaviano, pero sin duda él también las acuñó con su nombre y título. Es necesario señalar que, por el contrario, sí han llegado hasta nosotros las antiguas monedas del antiguo Octaviano Augusto. Lo más probable es que esas monedas de oro sean precisamente las que acuñó el Octaviano medieval supuestamente del siglo X, pero que después fueron artificialmente enviadas hacia el pasado, sobre papel, se entiende, al fantasma Segundo Imperio Romano, y por eso desaparecieron del medievo. Así que al abrir hoy el catálogo numismático, como por ejemplo el de Franke y Paar, se pueden observar estas monedas del Octaviano medieval atribuidas al antiguo Octaviano. 16a. El hijo adoptivo de Julio César se convierte en su heredero con 19 años. 16b. El hijo de Alberico apenas tenía 16 años cuando se convirtió en señor de Roma. La superposición del antiguo Octaviano sobre el medieval, descubierta mediante métodos empíricos matemático-estadísticos, se señaló de manera fragmentaria también en el pasado. Si todavía no sabéis a qué métodos estadísticos me refiero, os aconsejo ver mis anteriores vídeos en los que explico esta cuestión. Encontraréis los enlaces en la descripción.
Por ejemplo, de este paralelismo no pudo no darse cuenta un gran conocedor de la historia de la Roma antigua y medieval como Gregorovius. Cito: movido por el orgullo y la ambición, Alberico le dio a su hijo el nombre de Octaviano, guardando quizá la audaz esperanza, teoriza Gregorovius, de que a su linaje con este nombre se transferiría también el título imperial. 17a. El antiguo Octaviano recibió el título de Augusto, que significa sagrado. Fue tanto un gobernador secular del Estado como también su cabeza religiosa. Esto cuadra perfectamente con el hecho de que su doble medieval ascendió al trono papal de Roma. 17b. Cito a Gregorovius. En otoño del año 955, el joven señor de los romanos se convirtió en papa. Salvo el cronista de Soracte, ninguno de los historiadores menciona que Octaviano recibiera ninguna educación espiritual. Octaviano cambió su nombre de emperador por el de Juan XII. Sin embargo, al igual que el antiguo Octaviano, siguió siendo señor secular de Roma. De hecho, Gregorovius nos dice que Juan XII se inclinaba más por el poder secular, pues estaba mejor preparado para este que para las obligaciones espirituales. Su doble naturaleza, una de Octaviano, otra de Juan XII, estaba enfrascada en una lucha desigual. Un dato curioso es que el Papa Juan XII supuestamente alababa a los dioses antiguos. Está claro lo que ocurre. Vemos que el historiador Gregorovius, estudiando antiguos documentos, se topa constantemente con testimonios de que las crónicas medievales de Roma están repletas de hechos que hoy en día se consideran antiguos. Es por eso que teoriza sobre la memoria de los romanos medievales, que constantemente recordaban tiempos antiguos y de nuevo hacían renacer antiguas costumbres. ¿Sí? ¿Seguro? Claro, claro. (18a) El antiguo Octaviano extendió ampliamente el poder de Roma. 18b. Lo mismo hace el Octaviano medieval. Siendo gobernante secular y a la vez papa, decidió emprender grandes actividades y difundir su poder hacia el sur. 19a. El antiguo Octaviano Augusto gobernó 37 años, del 23 a.C. al 14 después de Cristo. Después de él va Tiberio, que gobernó 23 años, supuestamente entre los años 14 y 37 después de Cristo. 19b. El Octaviano medieval pronto le entrega el poder a Otón I el Grande, quien, sustituyendo pacíficamente a Octaviano, continúa su actividad de fortalecimiento de Roma. Octaviano coronó a Otón I supuestamente en el año 962. Gregorovius escribe: así, el poder imperial fue entregado a un linaje extranjero de reyes sajones. Uno de los sucesores más grandes de Carlos, se refiere a Carlomagno, fue coronado por un romano que, por extraña casualidad, no deja de sorprenderse Gregorovius, tenía el nombre de Octaviano. Si este traspaso de poder transfirió también, en opinión de algunos cronistas, el nombre de Octaviano al nuevo gobernante, Otón I, entonces obtenemos una importante coincidencia de la duración de los gobiernos. Otón I gobernó 37 años, entre el 936 y el 973, como un rey germano, mientras que su doble, el antiguo Octaviano, también gobernó 37 años. Después de Otón I va Otón II, que gobernó 23 años, entre el 960 y el 983. Justo los mismos años, 23, gobernó también su antiguo doble, el emperador Tiberio. 20a. El Segundo Imperio Romano lleva a cabo grandes guerras en Oriente. 20b. En esta época tienen lugar las famosas cruzadas. Y de nuevo Gregorovius, que conoce bien tanto la historia antigua como medieval de Roma, no puede no señalar un claro paralelismo. Estos movimientos militares de Europa durante 2 siglos, similares a las guerras en Oriente de la antigua Roma, funcionaban como una fuerte palanca. 21a.
supuestamente entre los años 82 al 78 a.C., en Roma gobierna Lucio Sila, a quien, como dije en el vídeo anterior, se le otorga el título de Restitutor Urbis o Restitutor Orbis, es decir, restaurador de la ciudad o restaurador del mundo o del Estado. Casi el mismo título se le otorga también a Lucio Aureliano, primer emperador del Tercer Imperio Romano. Por tanto, el título de restaurador de la ciudad caracteriza el inicio tanto del Segundo como del Tercer Imperio Romano, y también el inicio del Sacro Imperio Romano de los siglos X-XIII. 21b. El Imperio de los Habsburgo de los siglos XIV-XVII. Con un corrimiento compuesto de 1386 años, el Imperio de los Habsburgo se combina con el Segundo Imperio Romano. Estos corrimientos fueron descubiertos usando los ya mencionados métodos empíricos matemático-estadísticos. Con ello, el inicio del gobierno del antiguo Sila, primer gobernante del Segundo Imperio, se sitúa aproximadamente en el año 1304. Antes de seguir, debo aclarar una cuestión que ya he mencionado en anteriores vídeos y que desarrollaré en los futuros. El Sacro Imperio Romano de los siglos X-XIII es un duplicado, un reflejo fantasma, del Imperio de los Habsburgo de los siglos XIII-XVII. Y este Imperio de los Habsburgo es, a su vez, un reflejo, ya prácticamente sin corrimiento cronológico, del gran imperio mongol o mogol de los siglos XIV-XVII, es decir, de la Rus Ordá. Eso ya es demasiado para mi cabeza, yo no doy para tanto. No os preocupéis, ya lo entenderéis más adelante. Dicho esto, prosigo. Justo al principio del Imperio de los Habsburgo figura Rodolfo de Habsburgo. Este personaje también destaca por ostentar el título de restaurador del imperio. Es decir, en la historia scaligeriana se observa otro renacimiento más de este título tan rimbombante. Lo más probable es que no hubiera renacimientos de ningún tipo. Teniendo en cuenta los corrimientos descubiertos por el equipo científico del proyecto Nueva Cronología, vemos que varios gobernadores con el título de restaurador de la ciudad o del Estado se superponen unos sobre otros y se convierten en un solo rey, fundador del imperio a finales del siglo XIII, principios del XIV. La ira del Papa de Roma del siglo XIII es la ira del antiguo emperador Sila. El paralelismo entre el Segundo Imperio Romano y el Imperio de los Habsburgo es tan evidente que no lo pudo pasar por alto el historiador Gregorovius. Y al darse cuenta de ello, no pudo resistir comentarlo ampliamente al describir los acontecimientos del siglo XIII. Cito: Palestrina se rindió a la exhortación del Papa Bonifacio VIII. Con atuendos de luto se presentaron ambos cardenales y cayeron a los pies del Papa. En el año 1298. Palestrina y todos los lugares fortificados fueron entonces entregados. El odio del Papa contra los rebeldes ahora no tenía límites. El castigo al que inmediatamente sometió a Palestrina reveló sus intenciones. Un extraño destino virtió 2 veces la misma copa de desgracia sobre esta ciudad de fortuna, con un largo intervalo de tiempo. Concretamente, 1386 años. Sila, a quien se rindió Praeneste, arrasó la ciudad. 1400 años después, redondea Gregorovius la cifra de 1386. La misma Praeneste se rindió ante el Papa, y este, con la ira de la antigua Roma, también la eliminó de la faz de la tierra. En completa concordancia con los antiguos acontecimientos de supuestamente 1400 años de antigüedad, todo ello pereció en unos cuantos días. El terreno en ruinas fue arado y se echó sal encima. A Bonifacio VIII, al parecer, le gustaba imitar, fantasea Gregorovius, el modo de actuar de los antiguos romanos. Es decir, estamos hablando, por tanto, del antiguo Sila. Por cierto, en cuanto al nombre de Sila, como ya he dicho en más de una ocasión, antiguamente los nombres eran sobrenombres, apodos, y todos significaban algo. De hecho, muchos gobernantes y hombres de gran poder tenían no solamente 1, 2 o 3 nombres, sino decenas. En ruso, por ejemplo, la palabra sila significa fuerza.
Por tanto, este sobrenombre podría ser simplemente una característica que los cronistas decidieron resaltar del emperador en cuestión. Es decir, era un emperador fuerte, poderoso. Es que es ruso, ¿eh? Así pues, en opinión del historiador scaligeriano Gregorovius, el papa medieval era un lector asiduo y estaba muy bien instruido. Le gustaba la historia antigua. Intentaba literalmente imitar en todo a las antiguas autoridades. Es decir, intentan hacernos creer que el Papa Bonifacio escribió su biografía copiando libros antiguos. Se levantaba por la mañana, abría una página de los clásicos y miraba a ver qué debía hacer exactamente ese día para parecerse a los antiguos. Pero vamos a ver, ¿que somos tontos o qué? Todas estas forzadas explicaciones de los historiadores actuales se vuelven innecesarias si nos damos cuenta de que tenemos frente a nosotros solamente la manifestación de un corrimiento cronológico, que bifurcó y envió hacia el pasado lejano, sobre el papel se entiende, acontecimientos de la Edad Media. Así es como Gregorovius concluye este paralelismo. Él, Bonifacio, realmente destruyó una de las ciudades más antiguas de Italia, que ya había perecido en el pasado. De igual manera que Sila había emplazado sobre la llanura de la destruida ciudad una colonia militar, Bonifacio también ordenó a sus desgraciados habitantes construir cerca sus nuevos hogares. Estos construyeron chozas en tierras bajas. 22a. Se cree que precisamente en tiempos del emperador romano Antonino Pío, que gobernó supuestamente entre los años 138-161 después de Cristo, fue escrito el famoso Almagesto de Ptolomeo. 22b. En los años 1493-1519, en el Imperio de los Habsburgo, gobierna el emperador Maximiliano I. Con el corrimiento de 1386 años, su gobierno prácticamente se combina con el del antiguo Antonino Pío, que con el corrimiento compuesto de 1053 más 333 años, acaba en el siglo XVI y se superpone sobre el periodo de los años 1524-1547, es decir, muy cerca de la época de gobierno de Maximiliano I. No hay que olvidar que es precisamente en la época de Maximiliano I y Maximiliano II cuando comienzan las publicaciones del Almagesto de Ptolomeo, descubierto por fin después de, supuestamente, largos siglos de olvido. Esto ya lo expliqué en uno de mis anteriores vídeos. En él explicaba que la primera edición latina es del año 1537, la griega de 1538, la traducción de Trebisonda de 1528, etc. Tampoco hay que olvidar que el nombre completo de Maximiliano I resulta que contiene las palabras emperador, Pío y Augusto. Véanse, por ejemplo, los grabados de Durero. Resulta que el Almagesto de Ptolomeo realmente pudo ser creado en el siglo XVI en tiempos del emperador Pío, es decir, de Maximiliano Pío. Por eso se menciona al emperador Pío en el Almagesto. Por tanto, el autor del Almagesto no engañaba a nadie al incluir en el texto el nombre del gobernante bajo cuyo gobierno se realizaron las observaciones. Como ahora empezamos a comprender, estas observaciones se realizaron principalmente en tiempos de Maximiliano I. Aunque algunos datos, por ejemplo el catálogo estelar, pudieron ser tomados de otros trabajos astronómicos anteriores, por ejemplo de los siglos XI-XV, cómputo scaligeriano. 23a. Supuestamente en la segunda mitad del siglo I a.C. realiza su actividad el famoso Vitruvio, arquitecto e ingeniero romano, autor del tratado 10 libros de arquitectura, donde se analizan cuestiones de urbanismo, ingeniería y arte, y se resume la experiencia de edificación griega y romana. Los científicos modernos han indicado en más de una ocasión los profundos paralelismos entre los trabajos del antiguo Vitruvio y el arquitecto medieval Alberti. 23b. En el siglo XV realiza su actividad el arquitecto italiano Leon Battista Alberti. En uno de mis primeros vídeos, cuyo enlace encontraréis en la descripción, indiqué las claras correspondencias entre las actividades de Vitruvio y Alberti. En particular, Alberti en el siglo XV también escribió una famosa obra con un nombre prácticamente idéntico,
10 libros de edificación. Resulta que con el corrimiento de 1386 años, las épocas de Vitruvio y Alberti prácticamente se combinan. Al parecer, el antiguo arquitecto romano Vitruvio es solamente un reflejo fantasma del arquitecto italiano medieval Alberti. La historia scaligeriana bifurcó a Alberti. Sobre papel, claro está. Su original permaneció en el siglo XV, mientras que su duplicado se desplazó 1400 años hacia el pasado y se convirtió allí en el gran antiguo erudito Vitruvio. El equipo de la nueva cronología todavía no ha comparado detalladamente sus biografías. Sería muy interesante hacerlo. Hazlo. 24a. Supuestamente entre los años 58 y 117 después de Cristo, realiza su actividad el famoso historiador romano Tácito. En algunos de sus libros describe la antigua Roma. 24b. En otro de mis vídeos hablé sobre el destacado escritor del Renacimiento llamado Poggio Bracciolini, que supuestamente vivió a finales del siglo XIV, mediados del XV. En la literatura científica, en más de una ocasión se ha expresado la suficientemente fundamentada afirmación de que Poggio Bracciolini es precisamente el autor de los libros por él descubiertos del antiguo Tácito. Como ahora podemos ver, con el corrimiento de 1386 años, la época del antiguo Tácito realmente se combina con la época del medieval Poggio. De esta manera, al igual que en el caso de Alberti Vitruvio, lo más probable es que Tácito sea solamente un seudónimo de Poggio. En las páginas de la historia scaligeriana, Bracciolini se bifurcó. Su original permaneció en su lugar, quizá con un error cronológico de un siglo, mientras que su reflejo fantasma acabó supuestamente en el siglo I después de Cristo, bajo el nombre de Tácito. 25a. Supuestamente entre los años 45 y 127 después de Cristo, vivió el famoso antiguo escritor e historiador griego Plutarco. 25b. En el siglo XIV encontramos al famoso escritor y poeta Petrarca. En uno de mis primeros vídeos, ya expresé la idea de que el antiguo Plutarco es un reflejo fantasma del medieval Petrarca. De hecho, sus esqueletos de consonantes son prácticamente idénticos. No hay que olvidar que antiguamente se escribía sola o prácticamente con consonantes, principalmente por motivos de la escasez y el elevado coste del material de escritura. Además, no existían unas reglas estandarizadas y fijas de escritura. Las letras podían cambiar de posición, dirección e incluso ser sustituidas por sus fonemas de transmutación naturales, como por ejemplo RL, TD, MN, etc. Todo esto lo explico en otro de mis primeros vídeos, cuyo enlace os dejo, como no, también en la descripción y que aconsejo que veáis. Por tanto, el esqueleto de consonantes de Petrarca pudo mutar paulatinamente y pasar primero a este y luego a este otro. Evidentemente, todos estos análisis lingüísticos por sí solos no demuestran nada, pero sí son interesantes y han de tenerse en cuenta una vez conocemos los resultados de los análisis matemático-estadísticos de los textos antiguos. Como complemento de la idea, ahora descubrimos que con el corrimiento de aproximadamente 1386 años, la época del antiguo Plutarco resulta que está cerca de la época de Petrarca. Por cierto, esto muestra que Petrarca está situado en el eje del tiempo algo después que Plutarco. Y es que ya expresé en su momento la idea de que Petrarca debe ser desplazado en el tiempo un poco más cerca de nosotros. En particular, esto hará que la superposición de las dataciones de Plutarco y Petrarca cuadren mucho mejor. 26a. A partir de Octaviano Augusto, los emperadores llevan el título de Augusto, que significa sagrado. 26b. El Sacro Imperio Romano se denomina precisamente sacro, es decir, sagrado. En cuanto a este hecho, los historiadores dicen que este imperio es una institución sagrada.
27a. El antiguo emperador Marco Aurelio gobernó supuestamente entre los años 161 y 180 después de Cristo. 27b. Con el corrimiento de 1053 años, Marco Aurelio se desplaza hacia el presente por lo menos hacia finales del siglo XII y se superpone sobre el emperador Otón IV Güelfo. En uno de mis vídeos dije que, de acuerdo con los documentos medievales, es precisamente a partir supuestamente del siglo XII cuando fue puesta en Roma la famosa estatua de Marco Aurelio. Al mismo tiempo, se cree que esta estatua es muy antigua y que fue creada en época del Segundo Imperio Romano. Se trata de una de las más famosas reliquias antiguas de Roma. Además, en ese mismo vídeo expuse el hecho de que, en un primer momento, los habitantes de Roma creían que se trataba de Constantino el Grande. Ahora empezamos a comprender qué es lo que ocurre. La explicación es sencilla. El antiguo Marco Aurelio es simplemente un doble de Otón IV. Por eso su estatua no fue creada antes del siglo XII. Y acabó en la antigüedad únicamente gracias a la incorrecta cronología scaligeriana. Y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, amigos.